Mi muy apreciado amigo, amiga, hermano, hermana, una vez más contigo el misionero Núñez Estrella. Bienvenidos a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. En esta ocasión, ¿el mal existe o creó Dios el mal? Agradezco que lo comparta con otros. Recuerde visitar y suscribirse a mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, para temas de medicinas, preguntas médicas o mensajes bíblicos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios creó todo el universo y nada es demasiado complejo para Él, según este pasaje del Evangelio según San Juan. Él mismo no era un ser creado, no, sino que Él era el creador de todas las cosas. Esto incluye la humanidad, los animales, los planetas celestiales, los ángeles, todas las cosas visibles e invisibles. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No hay ninguna excepción posible. Si una cosa ha sido hecha, Él la hizo. Como creador, naturalmente Él es superior a todo lo que ha creado. Las tres personas de la deidad estuvieron involucradas en la obra de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Así lo dice la Biblia en Génesis capítulo 1. El Espíritu también de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pero en Colosenses, el capítulo 1, versículo 16, y este versículo 16 declara de manera concluyente que el Señor Jesús no es una criatura, sino el mismo creador. Y en este versículo leemos que todas las cosas, todo el universo de cosas fueron creadas, no solo por Él, sino por medio de Él y para Él. Cada una de estas, preposiciones conlleva un pensamiento diferente. Primero, se lee que por Él fueron creadas todas las cosas, y aquí tenemos el pensamiento de que el poder de crear estaba en su ser. Él fue el arquitecto. Más adelante ese versículo se lee que todo fue creado por medio de Él. Esto nos habla de aquel que es el agente en la creación. Él fue la persona de la deidad por la cual se ejecutó el acto creador. Además, todas las cosas fueron creadas para Él. Él es aquel para quien todas las cosas fueron creadas, el objetivo de la creación. Y el apóstol Pablo recurre a extremos para enfatizar que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, sea las que están en los cielos, sean las que están en la tierra. Y esto no deja ningún hueco para que nadie pueda sugerir que aunque Él creó algunas cosas, Él mismo fue originalmente creado. El apóstol pasa a declarar que la creación del Señor incluyó las cosas visibles y las invisibles. Las palabras visibles no precisa de explicación alguna, pero es indudable que el apóstol Pablo se daba cuenta de que al decir invisible sustentaría o suscitaría nuestra curiosidad. Por ello, pasa a detallar lo que quiere decir por cosas invisibles, incluyendo tronos, dominios, principados y potestades. Creo que estos términos se refieren a seres angélicos, aunque no podemos distinguir entre los diferentes rangos de estos seres inteligentes. Podría concluir diciendo que Dios no creó el mal. Satanás era perfecto cuando fue originalmente creado por Dios, pero le fue dada una voluntad libre para escoger el bien o el mal. Y según Ezequiel, el capítulo 28,
desde el versículo 11 hasta el 19. Voy a poner en pantalla los versículos 13, 14 y 15 de Ezequiel 28. Se debe tener también mucho cuidado a fin de interpretar estos versículos con discernimiento, y queda claro que en ocasiones Ezequiel describe a este rey en términos que no pueden aplicarse a un simple ser humano. Pero el rey de Tiro era notable por su hermosura, pero a causa de su altivez fue destruido. Debido a su sabiduría y riqueza, el rey se consideraba un ser divino. Toda la descripción del rey de Tiro como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, habiendo estado en Edén, el huerto de Dios, siendo su vestidura de toda piedra preciosa, siendo querubín grande, habiendo estado en el santo monte de Dios, parece demasiado impresionante como para estar refiriéndose a cualquier gran gobernante, aún permitiendo un gran uso de hipérboles o exageración literaria. Y por esta razón muchos estudiosos de la Biblia ven en estos versículos o en este pasaje que he mencionado de Ezequiel 28, ellos ven una descripción de Satanás y su caída del cielo. Pero Feinberg dice que aparentemente Ezequiel tenía en mente la situación de su época con su atención fija sobre el gobernante de Tiro, la personificación de la altivez y la impiedad. Pero al contemplar los pensamientos y modales del monarca, discernió claramente tras él la fuerza que le motivaba y la personalidad que le empujaba en su oposición a Dios. Bueno, resumiendo, vio la obra y actividad de Satanás, a quien el rey de Tiro estaba imitando de tantas maneras. Recordemos el incidente en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, y en este pasaje encontramos cuando nuestro Señor Jesús reprendió a Pedro, que fueron las palabras más duras que Jesús pronunció durante su ministerio terrenal. Al llamar Satanás a Pedro, Jesús no implicaba ni que Pedro estuviese poseído por el demonio, ni que estuviese controlado por Satanás. Sencillamente quería decir que las acciones y palabras de Pedro eran las que podrían esperarse de Satanás. O sea, nombre que significa, ustedes lo han escuchado, adversario. Al protestar contra el Calvario, Pedro venía a ser un estorbo para el Señor. Y algunos expositores liberales admiten la posibilidad de que Ezequiel tuviese en mente algún espíritu genio de Tiro comparable a los principados y potestades angélicas del libro de Daniel, a las que se le recomiendan los asuntos de las naciones. Si el orgullo es lo suficiente mortal como para destruir a un ser tan poderoso y sabio, ¿cuánto más cuidado debemos tener nosotros, los mortales, para no andar independientemente del Señor? Cuando Dios creó a Lucifer, lo hizo con la capacidad de reflejar la gloria de Dios a un mayor grado que cualquier otro ser creado. Dios era la luz que hacía a Lucifer radiar belleza, pero Satanás no retuvo su gloriosa posición. Y volviendo otra vez a este pasaje de Ezequiel, la caída del rey de Tiro puede reflejar la caída de Adán, el primer rey, así como la caída de cualquier individuo presuntuoso. Lo mismo sucede con la caída de Satanás, porque la caída de cualquier persona presuntuosa refleja la de aquel que personifica como nadie el orgullo. Pero la batalla aún está en progreso sobre la tierra. Esto es lo que se trata de la guerra espiritual. Satanás está todavía buscando el poder, posición, adoración, pero él es ya un enemigo derrotado. Jesús venció el poder de Satanás mediante su muerte y resurrección. El destino final de Satanás ya está revelado en la Biblia. De principio parecería que si Dios creó todas las cosas, entonces el mal debe haber sido creado por Dios. Sin embargo,
aquí tengo una suposición que necesita ser aclarada. El mal no es una cosa, ¿cierto? Como una roca o la electricidad. Más bien, el mal es algo que ocurre, como el correr. El mal no existe por sí mismo. Realmente es, escúcheme bien, la carencia de una cosa buena. Por ejemplo, los hoyos son reales, o los huecos, pero ellos solo existen en algo más. Llamamos a un hueco, a un hoyo, la falta de tierra, pero no puede ser separado de la tierra. Cuando Dios hizo la creación, es verdad que todo lo que existía era bueno. Una de las cosas buenas que Dios hizo fueron criaturas con la libertad de elegir el bien. Para hacer una elección real, Dios tuvo que permitir algo más que el bien para elegir. Así que Dios permitió a los seres libres, tanto ángeles como humanos, elegir entre el bien y la ausencia de este, o sea, el mal. Cuando existe una mala relación entre dos cosas buenas, le llamamos el mal, pero eso no lo convierte en una cosa que haya requerido la creación de Dios. Tal vez la siguiente ilustración ayude un poco a esclarecer de que si Dios creó el mal o que si el mal existe. Y pregunto, ¿existe el frío? ¿Qué contesta usted? Claro que sí. Sin embargo, esto es incorrecto. El frío no existe. El frío es la ausencia de calor. Similarmente, la oscuridad no existe. Esta es la consecuencia de la falta de luz. Igualmente, no estoy tratando con una filosofía hueca, no estoy hablando filosofía, aunque sí pareciera que sí, pero estas son ilustraciones para que podamos entender qué es lo que significa el mal. Así que el mal es la ausencia del bien, o mejor dicho, el mal es la ausencia de Dios. Dios no creó el mal, sino que más bien solo permitió la ausencia del bien. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.